Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Bueno, hoy tenemos un tema histórico que vamos a tratar de hacer copia para enviarlo a diferentes lugares, líderes, gobernadores, gobiernos. Vamos a hacer copia. El tema es la usurpación papal. En otras palabras, yo voy a hablar de la posición del ministerio internacional creciendo en gracia en cuanto al papado romano. Vamos a hablar de eso. Esto es un tema muy importante. Vamos a comenzar hablando dónde comenzó la usurpación. Y es un tema que voy a tratar de hacerlo, me voy a repetir cosas que ya ustedes conocen, pero por el bien de quien va a recibir este video, necesitamos repetir algunas cositas. Pero siempre aprendemos de lo que ya sabemos. ¿Verdad que sí? Vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, verso 18. Gálatas capítulo 1, verso 18. Repito el tema, la usurpación del papado romano, que comenzó con el primer papa, el apóstol Pedro. Dice, el apóstol Pablo dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, en esos 15 días sin radio, televisión, periódico, novelas, entretenimiento, estoy seguro que el encuentro de esos dos personajes, de Pedro y Pablo, que entendemos ya que a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. Estos eran dos personajes y esto es un dato histórico que no se ha hablado, en 2000 años no se ha hablado de este tema como vamos a hablar esta noche. Entonces yo pienso que en ese diálogo que ellos tuvieron, ahí Pablo le presentó, me imagino que le dijo, Pedro, mira, viene un gobierno separado al gobierno secular. Se va a establecer ahora, después que Cristo murió y resucitó, comienza un gobierno. Y entonces parece que Pedro le dijo, ¿y qué papel jugamos nosotros los 11 apóstoles? Y yo, bueno, no, porque yo voy a ser el que dirijo ese gobierno, porque esto es un gobierno para los gentiles. Y entonces, ¿y qué evangelio se va a predicar? Bueno, se va a predicar no el de ustedes, porque el de ustedes caducó cuando Cristo murió y resucitó. Porque la muerte del testador es lo que confirma el nuevo pacto. Entonces, en 15 días yo me imagino que discutieron, hablaron, pensaron, pero entonces ninguno de nosotros juega un papel ahí. Bueno, no para los gentiles, porque yo fui escogido para el pueblo gentil. Y nos preguntamos, ¿qué hace el papado romano tratando con gentiles? Con nosotros. Entonces, ahí Pablo tuvo que decirle, bueno, Pedro, el escogido de ese nuevo gobierno soy yo. Y quizás le explicó las razones. Porque
en el mismo Gálatas, en ese capítulo 1, si podemos ver el verso 11 en adelante, mira lo que Pablo dice. ¿Podemos regresar a Gálatas 1:11, por favor? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que es lo que practica Pedro, ¿no? El judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a quienes. Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Pedro, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. En otras palabras, tenemos la evidencia de que a Pablo lo escogieron para nosotros los gentiles. Sin embargo, si usted es honesto, usted ve que se nos ha predicado poco de lo que pertenece a los gentiles. Más bien se nos ha mezclado todos los dos evangelios, la circuncisión y la incircuncisión. Yo pienso que Pablo tuvo que ser bien honesto. Mira, ustedes 11, quédense con los judíos, porque a los gentiles usted no le pueden llevar esas enseñanzas, lo cual en el día de hoy están mezcladas las enseñanzas de los 11 con el apóstol. Por eso es que a nosotros a veces nos acusan de que por qué nosotros solo enseñamos a Pablo. Bueno, la respuesta está que si somos gentiles, pues entonces Pablo es el único que le habla a los gentiles. Y está escrito. Dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para que vaya a predicar a Jesucristo entre los gentiles. Pues quiere decir que Pablo es el enviado a nosotros los gentiles, no Pedro. Bueno, y la prueba está que en el capítulo 2, verso 1, parece que pasaron 14 años y Pedro no le hizo caso a lo que hablaron en aquellos 15 días, que nos imaginamos que fue mucho. En esos 15 días usted puede pensar. Yo imagino que Pedro le hizo todo tipo de preguntas. Bueno, ¿y qué tú le vas a decir a los gentiles? Me imagino que una de las cosas es, bueno, que con una sola ofrenda están perfectos. Y bueno, y los vas a bautizar, ¿verdad? No, porque Cristo no me envió a bautizar. O sea, que los gentiles no tienen que bautizarse, no porque son un rito judío, Pedro. ¿Por qué razón las iglesias bautizan hoy a los gentiles? Porque Pedro se metieron los 11 apóstoles. Pero si fuera por Pablo, Pablo dice que Cristo no le envió a bautizar a los gentiles. Entonces, en el capítulo 2, verso 1, mira lo que dice. Dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correrlo, haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, los que venían de Jerusalén venían a reducir a esclavitud a los de Pablo. Ahora, en el verso 7 comienza lo que ya nosotros hemos hablado antes. Mira capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Es importante notar, o sea, las personas hoy en las iglesias no leen eso. Ellos no lo notan. ¿Cuántos de ustedes leyeron y entendieron eso antes de llegar a este ministerio? No se explica. La gente piensa que Pedro y Pablo eran cristianos, que era el mismo grupo. Pero no,
eran dos evangelios diferentes, uno circuncisión y otro incircuncisión, que es muy diferente. Bueno, y entonces parece que ahí Pedro tuvo que reconocer lo que Pablo ya le viene diciendo por 14 años. Porque mira cómo dice el verso 8, él le continúa hablando y le dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pasado actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, Jacobo es Santiago y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. ¿Y ellos a dónde? ¿Ve la división que hay ahí? Y ellos a los judíos, a la circuncisión. Entonces Bernabé y Pablo a los gentiles. Quiere decir que Pedro no tiene que estar predicando a los gentiles. Número uno, no tiene que estar metido en Roma. Número dos, no tenía que haber llegado a España. Ellos tienen que haberse quedado con la circuncisión, que son el grupo judío. Ahora, fíjate lo que pasó. Vamos a seguir leyendo el verso 9, pienso que es. Hubo como un convenio, ok, pues mira, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Vamos a seguir. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Ahora, mira el verso 11, ya pasan meses, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya ahí hay meses que pasaron. Aquella reunión terminó y luego al tiempo Pedro llegó a Antioquía entendiendo que ya habían tenido un acuerdo de que, ok, Pablo y Bernabé a los gentiles, nosotros a la circuncisión, pero pasa un tiempo y ahora aparece en Antioquía Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya Pablo está molesto porque ya van 14 años. Les resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Mira el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ahora es delante de todo. Primero fue cara a cara, pero no hizo caso. Ahora delante de todo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira quién es el apóstol Pedro, el primer papa. ¿Por qué obligas? Mira, el que está en contra de nuestro mensaje es porque está judaizado y no se da cuenta. A nosotros, bueno, todas las religiones nos han marginado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esa contaminación de judaísmo. Tienen una mezcla. Entonces, cuando nosotros hablamos de incircuncisión, es sin mezcla, es limpia, levadura limpia. Y entonces ellos tienen que estar en desacuerdo. Verso 14. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? El final del verso, ¿no? Ahora fíjate lo que dice el verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, usted sabe que eso ha sido un misterio por 2000 años. ¿Verdad que sí? Yo personalmente no conozco ningún otro ministerio que haya sacado esta división de la circuncisión e incircuncisión a la luz. ¿Nadie lo ha entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensa un protestante, un líder cuando lee eso? ¿Lo entiende? No puede entenderlo.
Él no puede entenderlo porque él piensa que Pablo y los demás apóstoles es del mismo grupo. Ellos piensan que los apóstoles eran cristianos. Los apóstoles no eran cristianos, ellos eran judaizantes, porque el evangelio que ellos predicaban era circuncisión. Naturalmente ellos creían en Cristo, pero en un Cristo judío, en Jesús de Nazaret que practicó judaísmo. Ellos no entienden el evangelio, porque cuando usted tiene circuncisión, no le deja ver lo que usted ha visto. A veces usted ve que usted le explica a alguien, mira, ¿tú entiendes esto? Él no puede verlo. Y a ti te da hasta ganas de darle por la cabeza. Tú dices, pero tú no lo ves bien claro ahí. No, él no puede, porque la circuncisión en la mente tuya causa una división, causa un velo que tú no puedes ver lo que nosotros hasta ahora hemos visto. Porque hay contaminación. Esos dos velos, ese velo, eso no se lo puedes quitar a la gente. Es bien difícil, a menos que por obra del Señor entiendas, pero es bien difícil, bien difícil. Yo tengo familia que no lo entiende, tú tienes familia que no lo entiende. Y yo apelo a los que están viendo este CD, gobernantes, sacerdotes, pastores, los que van a verlo, que razonen, a ver si me pueden entender que lo que hace nuestro ministerio es dividiendo la circuncisión de la incircuncisión para que seamos masa limpia, para que haya pureza en el cristianismo. No puede haber con los dos apostolados. Tiene que ser el apostolado de Pablo el que te lleva a entender la verdad del evangelio que el Dios del cielo predestinó para nosotros los gentiles. En eso, tú sabes que todo el mundo está de acuerdo que yo soy el único que ha aclarado ese misterio. Aún los líderes, hasta personas que se han ido de nosotros, ellos dicen, no. Yo estoy en desacuerdo con el apóstol o con José Luis, como me quieran llamar, pero el que comenzó esto fue él, porque nadie más lo había entendido de esta forma. La división del Cristo resucitado, de Jesús de Nazaret, esa división, eso jamás se había dicho, porque eso estaba oculto del entendimiento humano. Y eso todos están de acuerdo. En eso lo que sucede es que ellos están en desacuerdo en otras cosas que nosotros enseñamos. Pero hasta ahí, los que han entendido gracia, ellos entienden eso. Ahora, ¿qué significa para mí y para ti de que este ministerio haya aclarado eso? Eso tiene un significado muy grande porque Pablo hizo una advertencia. Mira lo que dice Primera Carta a los Corintios capítulo 4. Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces yo mismo me contestaba para mí mismo. Yo decía, fíjate, este misterio nunca ha sido explicado. Entonces Pablo dice, y no juzguen, porque hasta que no venga el Señor esto no se va a aclarar. Entonces eso me dice a mí, eso me da la posición a mí de Jesucristo hombre. Porque fíjate, nuestros enemigos dicen, no, sabemos que ese misterio, eso que estaba ahí sin aclarar, solo José Luis lo ha aclarado. Pero entonces tienen que concluir, ¿por qué lo ha aclarado? Porque Pablo dijo, mira, esto no juzguen nada porque el Señor es el único que puede aclarar esto. Entonces,
las tinieblas del papado romano se han mantenido por años. Cada papa que viene es sucesor de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que obligaba a los gentiles a judaizar. Un hombre que mintió. Mira, en esos 14 años, cuando Pablo habló con él, que luego en los 14 años después, cuando vuelva a subir, Pablo tuvo tiempo de entender eso. Perdón, Pedro tuvo tiempo de decir, caramba, ya Pablo me ha confrontado ya varias veces con esto, pero yo quiero seguir obligando a los gentiles a judaizar. No debo hacerlo, porque si los obligo a ser judíos, estoy violando un principio muy grande. Pero yo lo quiero hacer. Ahí que está la maldad de Pedro. Porque él persistió en predicar algo que no nos tocaba a nosotros. Por eso es que ese es el misterio de la iniquidad. Y entonces, fíjate lo que dice segunda carta a Tesalonicenses en el capítulo 2. Porque este papado que ha estado por tantos años, que estamos esperando que termine. ¿Tú sabes lo maravilloso? Allá hay 5 millones de personas. Tardan 24 horas para ver a un hombre que los ha engañado. Para ver un sistema que es el culpable de toda la corrupción del mundo. Para ver un sistema de engaño, promoviendo religiosidades que a Dios no le agradan, promoviendo idolatría, promoviendo oraciones que no tienen que ver nada con el consejo bíblico. Ceremonias por montones, de todo tipo de ceremonias. Oye, bendecido, tú no te dejes engañar y no cojas miedo. No cojan miedo porque mira, una de las señales cuando Jesús de Nazaret habló de la venida del Hijo del Hombre, dijo, es necesario que él reciba mucha oposición. ¿Y cómo tú te vas a oponer si no es una persona humana dice que se daban en casamiento como en los días de Noé? O sea, el sistema protestante está esperando la venida del Señor místicamente. Llegó, y se arregló todo. No, el Señor tenía que venir a educar, a aclarar, a limpiar. Ellos no entienden la venida del Señor. Ahora, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando por el verso 1. Mira lo que dice. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que causó la apostasía? El evangelio de los judíos, el evangelio de la circuncisión predicado entre nosotros, se llevó la fe. Porque las obras es todo lo opuesto a la fe. Y el evangelio de la circuncisión no es de fe. Dice que la ley no es de fe. Entonces, al ellos predicar ese evangelio, pues se formó la apostasía que hemos visto por tantos años. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el que enseña que todavía hay pecado? El papado enseña que hay pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese asiento, hermano, no le toca a él. Ese asiento tiene que salir de ahí, porque ese asiento tenemos que ocuparlo nosotros. Sí.
Fíjate si es así que Pablo, mira lo que dice Pablo, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Que venía lo que hemos visto. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Que era la presencia de Pablo allí, lo detenía. Una vez Pablo se muere, él profetiza, después de mi partida comienza. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, como lo estoy matando ahora, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira, voy a culminar, porque nosotros estamos claros en lo que estamos hablando. Y esta evidencia no se puede ocultar más. Pero mira, tan pronto, Pablo sube y está 15 días con Pedro. Y Pedro descubre todo lo que le dijo Pablo. Cuando Pedro se vio que él ya no jugaba ningún papel en el gobierno de los gentiles, porque Pedro lo que quería era alcanzar al mundo, no quedarse con los judíos. Él quería llegar a nosotros y engañarnos y predicarnos un evangelio falso para nosotros. Tan pronto Pablo le dijo, no, tu evangelio, ese evangelio judío, porque Pedro, ese evangelio lo viví yo mejor que tú. Yo era más celoso que tú. Yo aventajaba a mis contemporáneos cuando yo era fariseo. Tú eres un pescador que estás aprendiendo 2 o 3 cositas los otros días. Yo fui judío de judío. Yo fui fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, Pedro. Lo tuyo se acabó en la cruz. Ya Cristo resucitó, Pedro. Ahora me toca a mí, yo soy el Padre, el que engendra. Esto es un gobierno que va a tomar lugar. Y yo me imagino que Pedro yendo ahí y Pedro diciendo, oye, entonces nosotros desaparecemos. Desaparecemos nosotros. O sea que Pablo ahora es el líder. Eso causó celo en la mente de Pedro. Bueno, imagínate que Pedro era un hipócrita. Dice que en su simulación arrastró a Bernabé y le dijo, mira, ese Pablo está mal. Después que le dio señal de compañerismo, lo arrastró con su hipocresía. Bernabé, el compañero de Pablo. Yo estoy seguro que la conclusión de Pedro fue esta. Mira, si nosotros no sacamos del medio a este hombre, nos van a eliminar a todos nosotros y se va a quedar él con los gentiles, con el evangelio de los gentiles. A este hombre hay que sacarlo del medio. Y yo desde este púlpito a todas las naciones, con evidencia, yo quiero mostrar dónde Pedro y los demás ancianos procuraron matarlo. Ellos dijeron, este hombre hay que quitarlo del medio. Rapidito, vamos al libro de los Hechos, libro histórico de los Hechos, capítulo 23. Rapidito, Hechos 23, verso 12 al 15. Mira lo que hicieron con Pablo. Dice, venido el día, algunos de los judíos, ¿de los qué? Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pedro. ¿A quién? A Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a quienes. Mantén esa palabra anciano en tu mente. Y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, fíjate que ellos fueron, ¿dónde? A los ancianos. ¿Fueron dónde? El verso anterior. A los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos.
Usted dirá, no, pero esos sacerdotes eran falsos, no eran cristianos. ¿Y esos ancianos quiénes eran? Fíjate si eran los mismos llamados creyentes, que en el capítulo 21, para que lo vean, verso 17, mira si son los mismos ancianos. Capítulo 21, verso 17. Capítulo 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, está hablando Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos allí ¿quiénes? Entonces los ancianos son amigos de Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Santiago. ¿Y quién? Esos ancianos serán los mismos que fueron a ver cuando estaban ayunando para matar a Pablo. Yo acuso por este púlpito, declaro palabras escritas históricas. Quienes le dieron muerte a Pablo en Roma fue Pedro, Juan, Jacobo y los demás ancianos. Y lo hicieron con maldad en sus corazones para predicar un falso evangelio a todos los gentiles, y por 2000 años han engañado, han embrujado con un falso evangelio a todo el pueblo gentil. El pueblo ha sido engañado. Roma es culpable de engañar al mundo. Los evangélicos, todo grupo cristiano que está con los 11 apóstoles, están contaminados con la misma blasfemia. Esa es mi posición como presidente mundial de la gracia. Esa es la posición de nuestro ministerio. El partido de ese nuevo gobierno soy yo. Y quizás le explico las razones. Porque en el mismo Gálatas, en ese capítulo 1, si podemos ver el verso 11 en adelante, mira lo que Pablo dice. ¿Podemos regresar a Gálatas 1:11, por favor? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que es lo que practica Pedro, ¿no? El judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a quienes. Entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, yo voy a hablar la posición del ministerio internacional creciendo en gracia en cuanto al papado romano. Vamos a hablar de eso. Esto es un tema muy importante. Vamos a comenzar hablando dónde comenzó la usurpación. Y es un tema que voy a tratar de hacerlo, me voy a repetir cosas que ya ustedes conocen, pero por el bien de quien va a recibir este video, necesitamos repetir algunas cositas. Pero siempre aprendemos de lo que ya sabemos. ¿Verdad que sí? Vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, verso 18. Gálatas capítulo 1, verso 18. Repito el tema, la usurpación del papado romano, que comenzó con el primer papa, el apóstol Pedro. Dice, el apóstol Pablo dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, en esos 15 días sin radio, televisión, periódico, novelas, entretenimiento, estoy seguro que el encuentro de esos dos personajes, de Pedro y Pablo,
que entendemos ya que a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. Estos eran dos personajes y esto es un dato histórico que no se ha hablado, en 2000 años no se ha hablado de este tema como vamos a hablar esta noche. Entonces yo pienso que en ese diálogo que ellos tuvieron, ahí Pablo le presentó, me imagino que le dijo, Pedro, mira, viene un gobierno separado al gobierno secular. Se va a establecer ahora, después que Cristo murió y resucitó, comienza un gobierno. Y entonces parece que Pedro le dijo, ¿y qué papel jugamos nosotros los 11 apóstoles? Y yo, bueno, no, porque yo voy a ser el que dirijo ese gobierno, porque esto es un gobierno para los gentiles. Y entonces, ¿y qué evangelio se va a predicar? Bueno, se va a predicar no el de ustedes, porque el de ustedes caducó cuando Cristo murió y resucitó. Porque la muerte del testador es lo que confirma el nuevo pacto. Entonces, en 15 días yo me imagino que discutieron, hablaron, pensaron, pero entonces ninguno de nosotros juega un papel ahí. Bueno, no para los gentiles, porque yo fui escogido para el pueblo gentil. Y nos preguntamos, ¿qué hace el papado romano tratando con gentiles? Con nosotros. Entonces, ahí Pablo tuvo que decirle, bueno, Pedro, el escogido. Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Bueno, hoy tenemos un tema histórico que vamos a tratar de hacer copia para enviarlo a diferentes lugares, líderes, gobernadores, gobiernos. Vamos a hacer copia. El tema es la usurpación papal.